El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos en este día seguramente que por prudencia van a centrarse mucho en la homilía de hoy, en la actitud de la humildad para ser agradables a Dios, y pues van a omitir el resto que encontramos en el Evangelio. Yo sí quiero hoy meterme en problemas, como cosa rara en mí, pero es bueno mirar la herida para mirar qué hacer. Bueno, ya los que están allá en la casa saben ya cómo es que soy yo, y creo pues que no se van a escandalizar por lo que hoy voy a decir. Insisto, es necesario que aprendamos a ver las heridas que tenemos en la sociedad, en la iglesia, para mirar cómo podemos ser solución, cómo podemos sanar las heridas. Esa manera de voltear la cara para otro lado cuando vemos que está el problema ahí, no es la solución. No es la solución. Por eso quiero hoy centrarme en lo que nuestro Señor dice hoy: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Mientras yo pensaba en esta mañana, en la reflexión para hoy, llegó a mi mente esta idea o título que puede recoger, pues, como en sí, la síntesis de lo de hoy. La crisis en la fe nos convierte en depredadores de los más vulnerables. Es gravísimo eso, gravísimo. Los niños forman parte del grupo de los más vulnerables, los niños. Porque los niños están a lo que puedan hacer los mayores con ellos. Ellos no se valen por sí mismos. No se valen por sí mismos. Si alguien mayor que él ve su vulnerabilidad y lamentablemente tiene una perversión, ¿sí?, también alimentado por lo que hoy en día en este tiempo se ve, un mundo erotizado, se convierte en un
depredador del pequeño. Y entonces esto se da casos, padres con sus hijos, hombres violadores, ¿m? Con sus hijos, con sus hijas, hermanos mayores, con los menores. Siempre es alguien que es mayor contra alguien que es más vulnerable, alguien que es menor. Y también, desafortunadamente, se ha dado y se da en el ambiente eclesiástico. Se da. Causas de todo esto, estos trastornos, estos problemas, pues tienen muchas causas. Yo casualmente ayer terminé un estudio sobre las adicciones y estaba estudiando precisamente los problemas de los trastornos y las perversiones que hay en los seres humanos. Y se hablaba allí cómo se generan adicciones en las personas, adicciones. Y la perversión sexual es una adicción. Y se da cuando hay personas con problemas psicológicos, gente enferma, es una persona enferma mental. Cuando hay personas con problemas obsesivos compulsivos, ¿sí? Cuando han sido víctimas algunos de abuso, entonces de víctimas pasan a ser victimarios y sigue la cadena. ¿Mm? Cuando está el alejamiento de Dios, cuando la gente se aleja de Dios, cuando no hay temor a Dios, el ser humano se vuelve un monstruo. Cuando no hay fe, sino en lo de acá. Perdemos la visión de Dios, la mirada hacia Dios, y el ser humano se pierde por completo en sus porquerías. Eso en la sociedad. ¿Por qué pasa en la iglesia? ¿Por qué pasa dentro? Incluso, ¿por qué pasa con algunos que están dentro? Sacerdotes o monjas que se convierten en abusadores o en encubridores de abusadores, que también lo tenemos en la iglesia. Miren Chile, miren Colombia, miren el mundo. Estamos llenos en todas partes de ese problema. Son por las mismas causas, ¿sí? Pero también hay otras causas dentro del ambiente eclesiástico, y es, durante muchos años, la palabra sexo ha sido una palabra tabú. Entonces no se habla. Entonces en los seminarios, en los conventos, esa palabra era casi que pecaminosa. Y entonces, pues, ¿qué permitió eso? Pues todo lo contrario. Cuando uno genera como cierto misterio hacia algo, con mayor razón las personas indagan sobre eso. Pasa en la familia y pasa dentro de las comunidades, pasa en seminarios, ¿sí? Como se veía lo que tan pecaminoso, hablar de ese tema, mientras muchos callaban, el maligno iba trabajando
con revistas, con libros y con demás cosas que iban alimentando la perversión. ¿Sí? Y muchos comenzaron a reprimir sus instintos y a no sublimarlos, que es un gran peligro. ¿Sí? Y entonces, al ver a una persona vulnerable, unida, insisto, a lo que dije anteriormente, se convierte entonces, pues, sin tener esa fe, sin tener, y con problemas emocionales que carga la persona, pues se convierte en un depredador de los más vulnerables, y en este caso los niños. Hoy vemos que, y a mí me produce un gran dolor, el tráfico de niños. Es una situación. Colombia está ahí como uno de los países más abanderados en eso. Da vergüenza, da vergüenza. Tengo entendido que va a salir una película de Jim Caviezel con, bueno, son dos muy buenos, eh, hablando precisamente sobre eso. Y en primera plana sale Colombia. Qué vergüenza. Niños que son secuestrados para hacer cualquier tipo de vejámenes. Pero es que vemos que incluso hay mamás que son tan, yo no sé la palabra, tan porquerías, que, que, que venden a sus hijos. El que se hace unos días, hace un tiempo, aquí en Colombia, una tontorrona vendiendo a su hijo en una em, apuesta. Si ella perdía un juego, no sé si de cartas o algo así, entonces permitía que esos hombres abusaran de sus niños en Colombia. O sea, es una actitud de que estamos en un tiempo de degradación impresionante, impresionante, impresionante. Entonces, vemos cómo la sociedad hoy va en decadencia, en decadencia. ¿Mm? Una sociedad en decadencia, una sociedad insaciable, una sociedad asquerosa, ¿sí? Que solo ve en el placer la felicidad y cree que revolcarse como cerdos, destruyendo vidas inocentes, así van a lograr la felicidad. Y se dan cuenta que no. Y entonces son personas que se vuelven insaciables y quieren más y más y más hasta finalmente encontrarse en que son despreciables para ellas mismas. Hoy cuando el Señor nos habla, cuidado, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Tenemos que dirigir nuestra mirada al cuidado de los más pequeños. Y ahí es una tarea de todos, una tarea de todos, que la sociedad entera se despierte, que no permita el descuido de los niños, que no los dejen a la deriva, que no los dejen a la deriva. El 70%, según los estudios en casos de pedofilia, el 70% se da en el entorno familiar. El 70% de los casos de abuso se da en el entorno familiar o vecinal. También si hay un cura pedófilo, que insisto, los hay, han habido muchísimos, pues como también hacen parte de esta sociedad en decadencia, una sociedad enferma, pues esta persona
es porque tiene la perversión antes de ordenarse. Y ahí también tenemos que ver las cosas como con claridad. No es que se ordenó y se volvió pedófilo, no. Es que se ordenó y por el celibato, no, esa no es la razón. Es una persona enferma que ya venía y que se entró. Y que el obispo no puso cuidado, que los formadores de seminario no estuvieron atentos y le dejaron pasar. Lo dejaron pasar. La culpa de rectores de seminarios y de obispos que no están pendientes de la formación de los seminaristas y dejan entrar a sana cualquiera, gente enferma, gente con perversiones, que luego van a ser un dolor de cabeza para la iglesia. A veces no sé, queremos que hayan más vocaciones y entonces no miremos para otro lado. No,